Mañana a las 6 de la tarde, la Comisión Temporal de Debates del INE analizará las propuestas de formato, así como quiénes y cuántos moderadores participarán en el primer debate entre candidatos a la presidencia de la República, programado para el 22 de abril a las 8 de la noche en Palacio de Minería. De acuerdo con los objetivos del INE, los debates tendrán formatos atractivos, interesantes y novedosos para que la ciudadanía tenga información adicional sobre los aspirantes presidenciales, a diferencia de los mensajes que se producen en campaña. Lo que pretenden en esta edición es tener una moderación activa para que los candidatos toquen temas relevantes para la audiencia. Es el consejero electoral Marco Antonio Baños, a quien escuchamos. Claro que va a haber interpelaciones entre los candidatos, también va a haber una participación más intensa de los moderadores los moderadores van a realizar las preguntas, ellos van a formular las preguntas, los candidatos no las van a tener. Los moderadores van a poder interpelar a los candidatos, van a poder pedirles que se centren en la respuesta que se les pide y que no se evadan. Los candidatos también van a poder interpelarse entre sí y van a tener que discutir entre sí, ese va a ser el trabajo, va a haber más de un moderador.